Tú puedes hacer tan complejo como quieras los métodos up y los métodos down. ¿A qué me refiero? Si te fijas en el método up, estamos validando primero que exista la tabla países y que además esa tabla países tenga la columna código. Fíjate que este tipo de validaciones, es decir, las validaciones de este tipo, lo normal es que simplemente se hagan en los métodos down, que es por lo si se ofrece revertir la migración. Casi siempre el método up no tiene este tipo de validaciones. Las validaciones casi siempre se ponen en los métodos down porque pues es lo que más se requiere cuando hacemos un rollback. Así que nosotros podemos tranquilamente quitar este condicional y no preguntarnos nada acerca de si existe la tabla países y además si existe la tabla código. Por supuesto, si nosotros, como ya sabemos, si nosotros ejecutamos esta migración y nosotros primero eliminamos, ahora sí que manualmente, si nosotros eliminamos aquí la columna código, de aquí manualmente la eliminamos, pum, y ejecutamos esta migración, ciertamente va a fallar. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar algo que ya se eliminó manualmente desde la base de datos. Ahora sí que manual, no pasando por migración. Entonces fíjate que eso es a lo que me refiero. Nosotros podemos hacer las migraciones, concretamente los métodos up y los métodos down, tan complejos como nosotros queramos. Lo normal, como te digo, es que las validaciones de ese tipo las hagamos más bien acá en los métodos down, pero pues ahí ya depende de las necesidades. Fíjate que la clave está aquí. Si tú y tu equipo de desarrollo se mentalizan para usar migraciones para hacer el mínimo cambio en la base de datos con migraciones, como se debe, hasta esto las validaciones se pudiera omitir porque no habría hueco para inconsistencias. Es decir, fíjate que si tú platicas con tu equipo de desarrollo que el cambio, por más mínimo que se haga, por más mínimo que sea el cambio, lo hagan a través de migraciones, igual tú puedes quitar las condicionales aquí y ejecutar tus migraciones con toda la tranquilidad del mundo sin hacer validaciones. ¿Por qué? Porque tú ya estás sabido de que ya estás sabido que tú y tu equipo hacen los cambios por muy mínimos que sean a través de migraciones. Entonces fíjate que hasta si quisieras te pudieras aventar tú los métodos up y los métodos down sin esas validaciones de ese tipo. En cambio, si no son consistentes, si no hacen uso de las buenas prácticas, por ejemplo, de hacer todo con migraciones, pues fíjate que esto tú ya lo puedes hacer un poco más complejo. Fíjate que tú puedes aquí primero, si quieres darle otra capa de seguridad un poco más arriba, por decirlo de alguna manera, tú aquí pudieras comprobar si si la base de datos existe. Aquí tú pudieras comprobar, no lo voy a hacer en código, comprobar si la base de datos existe. Y si ya sabemos que existe, pues ahora comprueba lo siguiente, que es si existe la tabla. Ahora, si existe la tabla, pregúntate ahora si existe la columna. A esto me refiero que tú puedes hacer tan compleja las validaciones aquí en tus métodos up y en tus métodos down. Fíjate que aquí tú puedes comprobar esto, si la base de datos existe, por si algún avionado eliminó la base de datos de forma manual y se le ocurre ejecutar esas migraciones, pues va a fallar porque para empezar, por la tabla ni la base de datos para empezar ni va a existir. ¿Por qué? Porque no estás siendo consistente y estás haciendo los cambios manualmente contra la base de datos y no por migración. Por eso te digo que tú aquí puedes complicar las cosas en las migraciones tanto como tú lo deseas. Puedes aventártela, como te digo, sin ningún tipo de condicional, ninguno. Pum, lo eliminas. Y tú tranquilamente puedes ejecutar los métodos up, que es básicamente cuando corremos las migraciones. Y también lo puedes hacer el método down sin poner ese tipo de condiciones. Vamos a comprobarlo para que veas. Fíjate que no vamos a poner ninguna validación.
No vamos a hacer nada de validaciones. Vamos a ejecutar la migración simplemente sin comprobar nada. Aquí directamente ni nos vamos a preguntar si existe la tabla países ni nada. Simplemente vamos a agregar la columna. Y acá nos vamos a preguntar si existe la tabla. Vamos a eliminarla sí o sí, aunque no comprobemos primero si existe la tabla y existe la columna código. Y fíjate que va a funcionar. Clear. Fíjate que nosotros tenemos aquí nuestra tabla países y la columna código. Vamos a ejecutar nuestras migraciones sin validaciones. Ya se las quitamos. PHP. Vamos a ver el estado primero. Pum, no existe. No existe el bash en la última. Entonces vamos a ejecutar nuestras migraciones. PHP artisan migrate. Va a ejecutar el último bash, que básicamente es esta migración. Vemos nuevamente el estado. Y fíjate cómo efectivamente llevamos en el bash número 4. Y en ese bash número 4 pues nomás ejecutó esta migración. Vamos a ver nuestra base de datos a ver si es cierto. Refrescamos. Y fíjate cómo efectivamente pues nos eliminó la columna código. Pero imagínate que queremos hacer un rollback. Recuérdate que el rollback deshace el último bash. En este caso el bash número 4 que solamente tiene una migración. Entonces vamos a ejecutar nuestra rollback. Recuérdate que migrate rollback entra a los métodos down de las migraciones en cuestión. Fíjate que no nos dio error. Vamos a ver nuestro estado. Efectivamente ya nos la reversió, nos la echó para atrás. Y vamos a comprobar nuestra base de datos. Y como hicimos el rollback, lo contrario a eliminar columna, pues es volverla a agregar. Refrescamos. Y fíjate cómo efectivamente, ahora que le hemos hecho rollback, pues nos la agregó aquí nuevamente. Entonces, eso es lo que te quiero dar a entender lo que te quiero enseñar en este video. Que tú puedes hacer esto tan complejo como tú quieras. Fíjate que nosotros, en este caso, no ocupamos de ninguna validación. Porque nosotros estamos haciendo los cambios a través de migraciones y no de forma manual en el gestor de base de datos. Por eso te digo que aquí, esa es la regla. Tú complícatela, tú te la puedes complicar tanto como tú y tu equipo de desarrollo quieran. Si son consistentes, no pueden ni siquiera validar nada y ejecutar simplemente la migración, no valida nada y va a funcionar, no va a dar error. Ya sea que la ejecuten o hagan un rollback, porque ustedes están conscientes de que todo lo están haciendo a través de migraciones. Esa es la importancia de ser consistentes y es uno de los problemas que muchos tienen cuando trabajan con migraciones. Por eso a muchos no les gustan las migraciones, porque no se comprometen, no siguen un solo camino y se les complican. ¿Por qué? Porque ellos mismos se complican porque ellos quieren. Es decir, que como dicen por ahí, la vida es fácil, pero uno se la complica. Entonces, eso te quería enseñar en este video para que lo consideres. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.